Llegado a este punto, y como por supuesto nos hemos saltado del guión como es habitual, quiero que digas a nuestros oyentes exactamente, de forma paso a paso, qué tienen que hacer si les pasa, y es que desgraciadamente a muchos de nuestros oyentes, si no les ha pasado, les va a pasar hoy, les va a pasar mañana o la semana que viene, si tienen un reventón en cualquiera de estas carreteras con boquetes y con socavones. ¿Qué tienen que hacer? Vale, vamos a hablar de daños y no de lesiones. Sí. O voy a diferenciar daños con lesiones. Yo quiero pensar que la pericia de la inmensa mayoría de los conductores hace que tengamos únicamente daños. Solo daño. Para empezar tenemos que tener en cuenta el plazo. El plazo es 1 año, desde que se produce el daño. Después tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un nexo causal. El nexo causal es que ese agujero que hay en la carretera haya sido la causa de mi daño y que quede debidamente acreditado. Por lo tanto, señores, 112 y Guardia Civil para allí acreditar que eso se ha producido por eso. Y ¿vale? si se ha hecho en casco urbano, policía local. Policía local. La autoridad competente, los cuerpos de fuerza de seguridad dentro del marco de competencias, el que sea, Policía Foral, Ertzaina, Mossos de Escuadra, quien sea. Llamar a la Guardia Civil, ¿vale? normalmente suele ser el... No, a 112. 112 te manda directamente el equipo que tiene que ir allí. ¿Que te dicen que no pueden ir? Por servicio preferente, por falta de medios y recursos y tal, fotos y vídeos. Vídeos también, porque es muy importante ver que no hay señalización, o que la señalización que obra no es suficiente, o que la señalización que obra es improcedente porque lo que hay es una casuística de riesgo altísima y había que haber un cierre total de ese carril. ¿Qué es lo que se puede producir? Cierre de ese carril. De hecho, la falta de cojones de la Dirección General de Tráfico ha quedado acreditada en el estado de la 4. Tenía que haber cerrado la carretera directamente. Claro. Se te produce toda esa incidencia, cierro la carretera y que salga el sol por donde salga. Yo lo hice, en Aragón lo hice con una carretera. Se produjo un siniestro, se produjo el segundo siniestro, llegué y cerré la carretera. Me llamó el gobierno de Aragón que abriera la carretera y órdenes de mis superiores que abriera la carretera. Digo, yo no abro esa carretera. ¿Y el tercer siniestro quién se hace responsable? No, es que ya no se hizo responsable de nada. No abro la carretera, que es que no podían ir las máquinas a echar sal, que no sé qué, era hielo lo que había. Que eso y tal, me da igual, yo la carretera la tengo cerrada. ¿Vale? Aquí no pasa nadie en el estado que está la carretera. Y efectivamente, no pasó nadie en el estado que está la carretera. ¿Sabes cuánto tardaron en aparecer con las máquinas? 15 minutos. ¿Vale? No querían venir, no tenían suficiente para poder venir, ni tiempo ni ganas, ¿no? Pues aparecieron en 15 minutos en cuanto les cerró la carretera. Entonces lo que hay que hacer al final es defender al ciudadano. Y en esta defensa al ciudadano, Dirección General de Tráfico, lo que hay que hacer es, ¿cuál es tu misión? Vigilancia, denuncia y sanción. Vigilancia, ¿vale? Y como tienes la competencia de vigilancia, según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, la aplicas. ¿Y qué te dice el artículo 139 del Reglamento General de Circulación? Las señales circunstanciales y las medidas circunstanciales. Corta la carretera. Ya está. Tan sencillo como corta la carretera. Verás cómo mueve el culo Óscar Puente. A ver, Marlaska, tú, máximo representante del Ministerio de Interior, tienes que cortar esa carretera y entonces Óscar Puente tendrá que ponerle fin al problema que tienen los ciudadanos en esa carretera. Ya nos hemos vuelto a desviar para otro lado, pero te sigo. Vale, nexo causal. Nexo causal que tiene que quedar acreditado el hecho que sea vinculado al daño. ¿Vale? Tenemos 1 año, nexo causal. Lo siguiente que tenemos que tener, que es muy importante, es las pruebas. Por lo tanto, con o sin atestado policial, con es aconsejable. Vídeo, testigos, las pruebas pueden ser periciales, documentales o testificales. Nos valen testigos también, pero todo junto mucho mejor, ¿vale? La pericial sería la que hace la gente de tráfico, de la Guardia Civil o de los Mossos o quien sea, y luego tenemos que tener la otra, ¿no? Y luego la documental, pues las fotografías que hacemos, los vídeos, los soportes de vídeo, todo eso. Y los vídeos, no, o sea, si te tienes que ir por el arcén o por detrás del guardarraíl, bastantes metros atrás, para identificar esa posible señal de que el firme está en mal estado o no está en mal estado, o como lo que me he encontrado yo esta mañana, que yo deducía que había 2 señales provisionales de firme en mal estado, pero estaban caídas las 2. Sí. Entonces yo he deducido que era eso lo que querían decir, pero claro, como lo hacen, sí, pues se habían caído. Bien, pues eso es otra infracción, ¿eh? Las señales caídas es otra infracción. Además, si es circunstancial eso de obras, eso es una infracción que viene en el artículo 142, creo recordar que viene en el artículo 140, antes venía en el 140 si eran de obras. Antes, pero desde el 465, desde el 1 de julio del 2025, ya viene en otro artículo que es el 142. Entonces, con todo eso, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Con todo eso, entonces tenemos que presentar una reclamación patrimonial a la Administración. Entonces, lo que hacemos es un escrito, lo podemos
basar en carga jurídica, hablando de artículos, de responsabilidades, de tal, pero bueno, cogiendo la base de la obligación de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, artículo 57 de la Ley de Seguridad y 139 del Reglamento General de Circulación, diciendo, don fulanito de tal y tal, con domicilio, efecto DNI tal, con domicilio, efectos de notificaciones tal sitio, con teléfono tal y tal, expongo que con fecha tal y tal sufrí daños en mi vehículo como consecuencia de haber, circulando por la vía tal, a la altura del kilómetro tal, a las tantas horas, como consecuencia de la existencia de una deformación o de un boquete o de lo que queráis poner ahí que había en ese momento. Y que tal. no hace falta redactarlo de forma muy técnica, se No puede te hace redactar falta, de forma que lo entienda cualquiera. Lo importante es que esté en plazo. Y una vez que ya lo metes en plazo, si ves que tienes problemas, igual te llevan al contencioso, pues te vas al contencioso. Y aquí una duda que tienen nuestros oyentes. ¿Puedes hacer esa reclamación de forma inmediata, aunque luego ya repare el taller la llanta o lo que tenga que hacer? ¿O es importante esperar a tener la reparación de la llanta para adjuntar la factura? El daño tiene que ser cuantificable. Entonces, tú no puedes exigir un daño sin haberlo cuantificado antes. Entonces, tienes que tener por lo menos un presupuesto para poder adjuntar ese presupuesto. Y además, haberle dado curso. Lo preferible es haberle dado curso por si quieren mandar a alguien para hacer una pericial, que hagan una pericial de daños, ¿vale? Porque si estamos hablando de daños muy graves o cosas así, pues a lo mejor no son 300 euros, son 10.000 euros, entonces estamos hablando de algo mucho más complicado. Hay coches que se han dejado el eje directamente, o sea, ya no es que sea un problema del neumático o un problema de la llanta, Lo que tiene que hacer el ciudadano boquetes. Es no conformarse, cuantificar el daño, establecer el nexo causal sin ningún género de dudas. Además, otra parte muy importante es la causa de fuerza mayor, quitar la causa de fuerza mayor. O sea, esto no es que una montaña que no podíamos prever que se cayera sobre la carretera, se ha caído sobre la carretera. No, esto es que hace años que esa carretera está en mal estado. Y hace años que está declarada en mal estado y hace años que está jodiendo vehículos. Por lo tanto, aquí no hay causa de fuerza mayor, que sería otro punto importante a valorar. Y que no se dejen engatusar porque es que ha llovido mucho. Nada. La carretera tiene que estar hecha para condiciones climatológicas adversas, que tampoco son adversas las condiciones climatológicas que está viendo ahora mismo. Se está hablando muy poco de los drenajes superficiales. Hay que tener en cuenta que la carretera no puede tener charcos. Para empezar. ¿Por qué? Porque la ley ya establece que tiene que drenar lo suficiente para que eso no se genere. Y además va condicionada ese drenaje, claro, nexo causal, está condicionado ese drenaje a los índices de pluviosidad que tenemos en la península. O sea, que es que no se deje el ciudadano tomar el pelo, dentro de un año dentro del plazo de un año exija su responsabilidad patrimonial, cuantifique el daño, establezca el nexo causal y destruya la causa de fuerza mayor, porque no la hay. Y ya está. Y con eso, en principio, o te responden o pasan 6 meses sin responderte y eso quiere decir que se están limpiando los cuartos traseros. Sí, podemos hablar del silencio administrativo, pero no obstante tenemos otros recursos para continuar. Entonces ya tendríamos que ponerlo en manos de un abogado. Si es que nos deniegan o pasan de nosotros, pues tendríamos que ponerlo en manos de un abogado, pero para eso están los abogados. Nosotros ya hemos abierto esa cuña y a partir de ahí ya será un abogado el que nos lo va a llevar. Podemos partir desde el principio de un abogado que lo hará mejor que nosotros estableciendo las leyes. Bueno, en principio no es necesario. En principio no es necesario, porque con esto sería más que suficiente. Además, podéis hablar de las leyes del Real Decreto Legislativo 6/2015, artículo 57, lo repito otra vez, y Real Decreto 1428/03, artículo 130. Y ante cualquier duda, se suscriben al canal Desterrado, se hacen un minimáster de legislación y ya están capacitados para escribir cualquier recurso. Hay más de 1000 episodios, o sea, se pueden aburrir y pueden empaparse de todo esto. Tener en cuenta que en el canal muchas veces pongo la fecha, y pongo la fecha porque la legislación de nuestro país es viva, efectivamente. Entonces pongo la fecha porque lo que estoy diciendo con esa fecha, a lo mejor 6 meses después ya no es así, ¿no? Entonces por eso pongo la fecha. Entonces, después de que hemos dado este tip de seguridad y de un poco agitación social que pedimos a los ciudadanos que no se conformen. Si la carretera te ha roto el coche, exige al titular de la carretera que te arregle el coche. Que no va a ser ni sencillo ni rápido, pero no porque no pueda serlo, sino porque la administración que tenemos, digamos que está dormida en los laureles. Acordaros que cuando se hace cualquier acción en la carretera está sometida al imperio de la ley, artículo 4 del Reglamento General de Circulación. Cuando hay algún obstáculo en la vía o hay incidencias de cualquier otro tipo, está sometido a
al artículo 5 del Reglamento General de Circulación, o sea, son articulitos muy sencillos, 4, 5, 139, que es que... Son la clave. Son la clave, no tenéis que saberos todos, son la clave. Y luego si queréis saber algo sobre señales, pues os vais al anexo, y en el anexo os viene del Reglamento General de Circulación. Os viene ahora un tocho del carajo, porque antes era mucho más sencillo, pero desde la entrada en vigor del 465, el 1 de julio del 2026, ahora ya hay un tocho del carajo, pero es muy interesante porque ha habido reformas muy buenas.